Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite el Señor nuevamente poder compartir un nuevo devocional, un nuevo programa número 68, en la cual hemos tomado este compromiso este año 2023 de estar frente a esta pantalla, acompañarlos en estos días y seguidamente leer la palabra de Dios en su totalidad. Hemos comenzado este año leyendo el primer libro, Génesis, hemos continuado por el Éxodo, por el libro de la ley, por el libro de Números, Deuteronomio, el repaso de la ley, y estamos finalizando hoy el libro de Josué, el libro de la conquista. El pueblo de Dios conquistó, gracias a la poderosa mano del Señor, a sus enemigos. Y Dios les da reposo después de un largo tiempo de guerras. Así que estamos estudiando, analizando cada capítulo en estos días y hemos llegado hoy al capítulo 22, 23 y 24 del libro de Josué, en la cual tenemos el compromiso de leerlo, de escudriñarlo y de examinarlo muy detenidamente por cosas que hemos encontrado en estos capítulos muy interesantes. Si somos lectores de la palabra de Dios, nos va a apasionar, nos va a atrapar en la forma en que estos líderes, Moisés y Josué, llevaron un pueblo de dura cerviz, rebeldes. Le dijo Dios: estoy cansado, hastiado de ustedes. Pero sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, siempre Dios los condujo por buenos caminos, peleando las batallas por ellos, cuidándolos en todo tiempo, a pesar que era un pueblo que se volvía atrás a sus dioses, dejaba a Dios, abandonaba a Dios, no caminaba con Él, prometía y no cumplía. Y damos gracias a Dios porque realmente vemos al Dios misericordioso que supo, que sabe, Él no supo, sino sabe llevar a un pueblo adelante. Así que mayormente de estos líderes, Moisés y Josué, había un mayor, el que los guiaba a todos ellos por estos desiertos, que tenía que conducirlos hacia la tierra prometida, en la cual le había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Promesa cumplida, como pusimos ayer el título. Y hoy el título de este día es muy interesante. La verdad es para poderlo analizar. Qué cuidado tenemos que tener, qué advertencias nos da el Señor a través de su palabra. En ese momento fue para el pueblo de Israel, pero también podemos extraer para nosotros estas advertencias de parte de Dios, porque somos su pueblo. Hoy, de ese pueblo físico y del pueblo de los gentiles, podríamos decir, de todo el resto del mundo, hizo un solo pueblo, un solo pueblo espiritual, el pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros, injertados en esta nación. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido hoy conocer al Señor a través de estas historias. Podemos entender de que gracias a estos hombres, a estas promesas, que estos mártires también, podemos decir, gracias al Señor hoy tenemos su palabra escrita detalladamente, el principio de cada historia, el final de cada historia. Podemos entender por qué Dios condujo a este pueblo por este desierto, por qué lo sacó de la tierra de Egipto, por qué eligió a Abraham. Podemos entender que a pesar de que los padres de Abraham, Taret, eran idólatras después de la Torre de Babel, cuando el pueblo se dispersó y Dios hubo una confusión, le llaman la confusión de ese momento, la Torre de Babel confundió los idiomas y todos se apartaron en su totalidad no buscaron más a Dios, se olvidaron de Dios totalmente, y vemos que Taret no era que no era seguidor de Dios, y era un idólatra total, y Dios a través de Abraham escoge a Abraham para ser una nación fuerte, poderosa,
y desde allí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mire lo que hace Dios, ¿no? Lo que puede llegar a ser de una persona idólatra, de una familia idólatra, ¿puede hacer algo? Claro que sí. Dios puede rescatar a una familia entera y de esa familia hacer una nación grande y poderosa, como ya tenemos conocimiento. Así que damos gracias a Dios porque este llamado de Abraham, hoy nosotros, gracias al llamado, a la fe, de haber seguido a Dios fielmente, amando a Dios sobre todas las cosas, hoy tenemos nosotros ese privilegio enorme de poder conocer a Dios realmente en todas sus maravillas. Hoy tenemos el capítulo 22, 23 y 24. ¿Qué podemos tomar de estos capítulos? Bueno, tremendas enseñanzas, y hoy nos va a sorprender el Señor a través de su palabra. Amén. Que te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en la cual estamos cada mañana compartiendo un devocional, la palabra de Dios, la palabra escrita, explicada, reflexionada, una pequeña reflexión de algunos de estos capítulos, extraemos de la palabra y reflexionamos y traemos al día de hoy la palabra de Dios para no olvidarnos de quién era Dios, cómo se condujo el pueblo de Israel y todo lo demás lo que conlleva, ¿no es cierto?, la vida del pueblo de los israelitas, el pueblo judío y todas esas enseñanzas que encontramos en este capítulo. Bueno, ayer recordemos que que Israel había ocupado la tierra de Canaán en su totalidad, habían sido repartidas las tribus, las herencias habían sido entregadas, las reparticiones de las tierras que habían separado para cada una de las tribus fue entregada, incluso esas tribus que hablamos también, de esas 7 tribus últimas que estaban tranquilos, que también no habían tomado posesión, también fueron entregadas. También en este capítulo 22 vamos a encontrar que la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, volvieron después que ellos se habían comprometido a acompañar a las demás tribus a cruzar el Jordán. Estas tribus, recordemos que las 2 tribus y la media tribu de Manasés ya tenían su herencia antes de cruzar el Jordán. Moisés ya le había entregado esas tierras, pero sí les había puesto una cláusula. Cuando el pueblo de Israel cruce el Jordán, ustedes tienen que acompañarlo, su ejército, para ayudarlos en la batalla. Estos soldados, de estas tribus, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, volvieron, después de la conquista de haber tomado el pueblo de Israel la tierra, volvieron a sus tierras. Josué les permite volver. Un detalle muy importante, hermanos. Un detalle muy importante. Leyendo todos estos capítulos, no hemos encontrado un sucesor de Josué. ¿Se ha dado cuenta? Estamos hablando de Josué, el sucesor de Moisés, ¿no? Pero aquí no hemos encontrado a un sucesor, a un sacerdote que seguiría después de toda esta historia. Bueno, es interesante, lo vamos a encontrar allí en los libros de los jueces, donde continúa la historia del pueblo de Israel. Así que estamos hablando de estas tribus que volvieron. Ellos, al volver, ¿no?, edifican otro altar, ¿no? En ese altar era la idea de ellos era que sus hijos, que hoy existe ese altar todavía, es en un lugar allí a orillas del río Jordán, todavía está ese altar, que era un altar muy grande, se veía de lejos, dice la historia. Y dice que ellos edificaron ese altar para recordatorio, para no olvidar, para que sus familias, porque al cruzar Jordán, el pueblo de Israel, las tribus, toman posesión de la tierra de Canaán y quedan atrás las tierras extranjeras. Ellos iban a habitar en parte en tierras extranjeras que fueron entregadas por Moisés. Entonces pensaron, ¿no? Han dicho, bueno, si nosotros estamos del otro lado, estamos lejos de la tierra de Canaán, no estaban lejos, tenían que cruzar el Jordán, el río, ¿no?,
que en sus cauces muchas veces se desbordaba y otros bajaba y podían cruzar a pie, pero dijeron, no vaya a hacer cosas que nuestros hijos, nuestra descendencia, piensen que nosotros estamos lejos de Dios. Entonces, para no olvidar a Dios, para recordarlo continuamente, edificaron un altar. Claro que lo que sucede, Israel ve esa construcción que se veía de lejos, de ese altar, y dijeron, estos se han revelado. Todo lo contrario. Muchas veces pensamos así, ¿no? Pensamos lo contrario. Acusamos sin saber, sin preguntar, sin consultar. Siempre teníamos que ir a la fuente, por supuesto. Estas tribus que estaban del otro lado del Jordán, volvieron y dijeron, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo que van a levantar un altar? Nosotros ya tenemos el altar de Dios, ya tenemos templo, ya tenemos lugar donde adorar a Dios, donde sacrificar los holocaustos. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían prohibido levantar. Recuerden que cuando tomaron posesiones tenían que derribar todos los altares, habido por haber. No quedar ninguno, solamente tenía que estar el altar de Dios. Y estos pensaron que estas tribus se habían rebelado contra Dios. Al hacer un altar, habían pensado que se habían rebelado, se habían apartado. Me quiero detener un poquito, vamos a analizar el capítulo 23 también, ¿no es cierto? A no olvidarnos de Dios, y el capítulo 24, el pacto con Dios, ¿no es cierto? Pero en este capítulo me detuvo, ¿por qué? Porque al leerlo me encuentro en una situación que es muy común hoy, un altar aparte. Entonces digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Y Dios me dio la claridad de este tema. Muchas veces yo estaba anotando, acá estaba escribiendo, porque fue al final, antes de abrir el devocional, nos habla de una posible separación e incluso de alejarnos de la congregación. Y esto muchas veces es muy común que pase esto. Muy común, porque ya tenemos nuestra tierra, ya tenemos comodidades, ya tenemos un lugar propio donde habitar, ¿no? Donde también nosotros podemos hacer un altar, que soy uno de aquellos que dice, hagamos un altar en nuestra casa para orar, para buscar a Dios, para encontrarnos con el Señor en intimidad con Él. Pero no es un altar para ir a ofrecer holocausto y ofrenda, como pensó el pueblo de Israel. Pero las tribus de Rubén y Gad no pensaron eso, solamente hicieron algo para recordar. Entonces yo digo, claro, nosotros cada vez que enseñamos decimos, hagamos un altar pequeño en casa, para recordar, para estar juntos, para que nuestros hijos vean que estamos orando. Mire lo que analicé en este momentito, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿por qué? Porque mucha gente pasa esta situación. Por ejemplo, cuando recurrimos a la excusa más común, y usted se va a dar cuenta ahora de lo que estoy diciendo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, oro en casa. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que es así, ¿no? A veces pensamos, ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no vienen a las reuniones, a los cultos de oración, a los estudios bíblicos, ¿no? Y tal vez meten excusas. La excusa normal es que tengo mucho trabajo y no puedo llegar y estoy lejos y tengo que tomarme los colectivos. Y hay muchísimas excusas que metemos. Total, oro en casa. O los veo por las redes a la predicación. ¿Se da cuenta? Entonces podemos llegar a pensar nosotros como siervos, bueno, ¿qué está pasando con esta familia, con este hermano, con esta hermana? ¿Por qué se ha alejado? Incluso le pedimos y le advertimos y le explicamos y le decimos, mirá que la Biblia dice que no tengamos por costumbre dejar de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. Hay una costumbre hoy muy habitual de dejar de congregar. No, hoy no tengo ganas, hoy no busco a Dios. No, yo oro en casa. Es la excusa perfecta, ¿no? Y uno se queda, bueno, está bien, no va a decir nada, pero es una excusa perfecta y uno se da cuenta de que está en la comodidad, está bendecido, porque una de las cosas que nos aleja de Dios es y el peligro de cada nación hoy, que hay naciones que están en prosperidad y otras naciones que están en pobreza, ¿no? La pobreza, la falta, la escasez nos acerca a Dios, sin duda, pero cuando uno está cómodo, uno está
pasándola bien, tiene su trabajo, tiene su vehículo, puede pasear, puede viajar, tomarse vacaciones, tiende y corre peligro de abandonar a Dios. Y muchas veces hemos visto estas cosas. El pueblo de Israel ya había tomado posesión. Tenía casas, viñas, terrenos, siembras, riquezas de los otros, de los enemigos que habían tomado posesión, y estaban cómodos. Estaban muy cómodos, venían del desierto, venían no de escasez, pero de falta de muchas cosas que ellos soñaban o anhelaban. Entonces, al llegar a esas tierras, conquistaron esas tierras y conquistaron todos sus enemigos y todo lo que poseían, todas sus riquezas, sus bienes, sus viñedos, sus frutales, todo. Y estaban en una situación cómoda, podemos decir. Estaban disfrutando, ¿no? Después de la batalla, el botín, estaban disfrutando de su ganancia, podríamos decir, a pesar que la tierra había sido conquistada por Dios, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios, porque Dios fue entregado. Y esos son los peligros que hoy también podemos correr. La comodidad nos alejará de Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Y probablemente nos esté pasando eso. La comodidad nos aleja. Cuando tenemos necesidades de Dios nos acercamos. Estamos pasando una crisis económica, nos acercamos. Estamos pasando una crisis emocional, nos acercamos. Estamos pasando una crisis económica y social o lo que sea, nos acercamos. Pero cuando Dios abrió las puertas, abrió las ventanas de los cielos, ha prosperado en nuestras vidas, ha sanado nuestras vidas, nos ha liberado, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, estamos cómodos y nos alejamos de Dios, así de fácil. Qué tremendo es esto. Y esto pude rescatar de este capítulo 22. Ellos creían que estos habían hecho rancho aparte, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Se habían alejado, ¿no? Ya no estaban tan cerca. Entonces dijimos, bueno, hagamos un altar acá, ¿no? Pensaron las otras tribus, ¿no? Pensaron, esto van a hacer holocausto y ofrenda ahí, no van a venir hasta el lugar donde Dios había establecido que tenían que ir a ofrecer, porque había un solo lugar y sigue hasta el día de hoy, es una orden de Dios, ¿no? En el altar, en el templo se sacrificaba, no se podía hacer, por eso es la historia de los judíos de hoy, ellos no pueden cumplir esos mandamientos, esos 613 mandamientos dados por Dios, más de 400 mandamientos no pueden cumplir porque no hay templo. Porque no existe el templo más de 2000 años. No existe el templo, pero siguen con su dureza de corazón. No habiendo templo, no pueden ofrecer holocausto para perdón de pecados. Para perdón de sus pecados. Están acumulando tremendo. Pero Cristo vino a la tierra por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, para perdonar nuestros pecados y olvidarnos, y olvidarse de nuestros pecados. Indefinitivamente Dios mandó a su propio Hijo porque Él conoce la historia, Él sabe todas las cosas, Él conoce todo. Él es Dios. Y todavía siguen insistiendo, ¿no es cierto? Entonces en el capítulo 23 ya nos vamos ahora a no olvidarse de Dios. Después de estar en nuestra comodidad, buscar a Dios más que nunca, porque corremos peligro de alejarnos. Entonces, antes buscábamos a Dios por la necesidad, hoy tenemos que buscar a Dios porque estamos cómodos, porque estamos tranquilos. Y cuando estamos tranquilos y cómodos, la tendencia humana es olvidarse de Dios. Es natural esto. Entonces, Josué, en su corazón, el pastor Josué, le decía a la congregación, no dejen de congregar, no se olviden de Dios, vengan a las reuniones. Es así, hermanos. Podemos extraer esto. Por eso tenemos esta preocupación y esta ocupación, ¿no? De que probablemente te olvides de Dios. Y mucha gente mete esta excusa, hoy tengo mucho trabajo, justo el sábado. Pero seamos sabios en este tiempo. Busquemos el lugar, el momentito para buscar a Dios. Pero no digas eso, lo hago en casa. Porque tienes una congregación, una iglesia donde congregar, hermanos que te esperan, que oran por tu vida, que velan, los pastores, la congregación, tu casa, echar raíces ahí y buscar a Dios en el altar donde Dios lo estableció.
como el pueblo de Israel. Había un solo altar y allí tenían que ir, caminar kilómetros para ir a ofrecer y no había excusa. Y estaban cómodos, tenían abundancia, iban y daban gracias a Dios por la comodidad, por lo que Dios les había dado. Y hoy la excusa perfecta: no tengo tiempo, oro en casa. Me quedo en casa, lo veo por las redes. Veo que es muy común hoy. La pandemia nos provocó eso también. La pandemia nos ayudó, ¿no? Hasta establecer una iglesia virtual, pero también provocó a la que la gente esté cómoda en su casa, desde su sillón, desde su living, desde su comodidad, buscar a Dios. Amén. Dios te bendiga, Claudia, en esta mañana. Entonces tenemos que entender estos capítulos, pedirle, Señor, dáneme revelación. ¿Qué podemos extraer en estos capítulos maravillosos? La verdad, maravilloso lo que Dios nos habla. Josué, en el capítulo 23, verso 11 al 16, lo vamos a leer un poco. Vamos a leer la palabra, porque es bueno leer la palabra de Dios. Josué, capítulo 23, verso 11 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a traer revelación. En el nombre del Padre, como dijo Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro. Y por supuesto, es Jesús así con nosotros. Dice, versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis o si unieres a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellos o con ellas, con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Se termina la conquista, podríamos decir. Se unían a otras, a las mujeres cananeas, a los hombres, había una alianza ahí, ¿vio? Y corrían peligro de ser tentados como aquel Salomón, que se apartó, y Sansón, y podemos nombrar a muchos, por alianzas con mujeres o con hombres paganos, podemos correr peligro de apartarnos del Señor. Y Dios lo está advirtiendo en esta mañana, y lo advirtió en ese tiempo, más de 2000 años, mucho más de 2000 años, está escrita esta palabra. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La bendición de Dios en nuestra vida, estas uniones, estos lazos, estas espinas, estos tropiezos, porque serán tropiezos para nuestras vidas. Por eso tenemos que analizar en estos tiempos más que nunca, cuando estamos por contraer matrimonio, buscamos al hombre perfecto, a la mujer perfecta, ¿no? Pero tenemos que buscar a un hombre perfecto en Dios, a una mujer perfecta en Dios, que ame a tu Señor, que ame lo que tú amas. Nos unimos en yugo desigual, dice la palabra de Dios, y corremos peligro. No, yo lo voy a convencer, yo lo voy a que venga a la iglesia, yo lo voy a convertir. Cuidado, corremos peligro de ser al contrario, convertirnos nosotros a ellos. Apartarnos de Dios, apartarnos totalmente. Y había una advertencia de Josué para no olvidar ya. Viejo José, de edad avanzada, se dando cuenta que en cualquier momento partía, se iba de esta tierra, no tengo sucesor, ¿a qué voy a dejar? Voy a hablar antes de partir. Hizo el mayor esfuerzo Josué de clamar al pueblo a no olvidarse de Dios. Versículo 14, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, a punto de morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todo ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, dice la palabra de Dios. Pero así como ha venido sobre vosotros
toda palabra buena, y está la advertencia de parte de Dios en esta mañana. Dice, vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de toda sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo, honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente esta buena tierra que Él os ha dado. Mire, por lo general estas palabras no se usan. El cristianismo online, el evangelio online que hay hoy, no se usan estas palabras. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Esas palabras no se pronuncian. Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Una advertencia a no olvidar. Primero el altar, que hemos preparado, nuestro altar para adorar a Dios, ¿vio? Aquel que nos aleja de la presencia del Señor. Ahora, a no olvidar, hay una advertencia, porque venía eso en la tierra, venía eso en el pueblo de Israel. Se iban a olvidar muy pronto, muy fácil, se iban a alejar de Dios. A no olvidar la advertencia de Josué. Y en el capítulo 24, mire, en el versículo 15 al 25, léalo, hermano querido, en esta mañana. Pero vamos a leer algunos versículos porque se nos va el tiempo. Y si mal os pareciere, versículo 15 del capítulo 24, servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, dice, a quién sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitabais. Pero yo en mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Promesa tras promesa, el pueblo de Israel que incumplía continuamente, promesa tras promesa, que hacían, incumplían delante del Señor. ¿Dios sabía eso? Claro que sabía, pero tenemos un Dios misericordioso. El juicio de Dios vino, no vaya a creer que fue tolerante solamente y dejó pasar. No, el juicio y la advertencia de Dios vinieron a la tierra de Israel, vinieron a estas tierras, vinieron a este pueblo, fueron deportados, fueron esclavizados, fueron esparcidos por todas las naciones, por su propia desobediencia y no pudieron disfrutar en su totalidad lo que Dios les había dado por prometerse con Dios. El pacto de Dios en el capítulo 24, para terminar en esta mañana, el versículo 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario, y Jehová dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, será de testigo por el pacto que han hecho hoy. No se olviden, la piedra angular que muchos desecharon, esa es testigo de que nos hemos comprometido con Dios a no olvidarnos de Él, a no apartarnos de Él, a no alejarnos de Él, porque conoceremos el castigo de parte de Dios. Pero mire, porque Él nos bendice de una manera sobrenatural, pero nuestra rebeldía nos maldice, nuestra rebeldía nos va a maldecir. No porque Dios le mande maldición como mandaba, nuestra rebeldía nos maldice. Así que en esta mañana, querido hermano, para concluir esta semana, para concluir este libro maravilloso de Josué, nos indica a no olvidarnos. Si hemos pactado con Dios, no nos olvidemos. Hagamos el mayor esfuerzo. Todos los días cuando podamos estar juntos, yendo a la congregación, yendo a la iglesia, estando en estando, porque el mayor esfuerzo ya lo hizo Cristo en la cruz. Hoy está en la tumba. En aquel tiempo, eran los días, en el mes de Abib, más o menos fines de marzo, abril, Cristo fue crucificado ayer, a las 3 de la tarde. Hoy está en la tumba, esperando el domingo, el tercer día,
la resurrección de Jesús. Y mañana vamos a celebrar eso. Vamos a recordar también. No vamos a hacer Santa Cena, pero vamos a recordar lo que estamos realmente celebrando. Si realmente estamos celebrando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si realmente nosotros, cristianos, estamos celebrando las Pascuas que son Cristo, o estamos celebrando aquellas Pascuas judías, aquellas fiestas solemnes que nos hacían recordar la salida de Egipto. ¿Ha pensado en eso? Bueno, mañana tendremos un culto maravilloso. Los invitamos para el día de mañana. Vamos a cambiar el horario, lo vamos a poner en el grupo. Mañana será a partir de las 18:30. Vamos a cambiar el horario de invierno. 18:30 el culto, para que nos dé un poquito más de tiempo también. Día sábado para poder estar un poquito más con los hermanos y que no se nos haga tan tarde para ir a descansar. Así que los esperamos mañana, un culto maravilloso, donde vamos a compartir la palabra, donde vamos a tener presentación de niños, donde vamos a tener conexión con unos hermanos extranjeros de otro país. Así que vamos a dar gloria a Dios, vamos a estar allí con un culto maravilloso el día de mañana. Así que hermanos queridos, los esperamos. Hagamos el mayor esfuerzo, no pongamos más excusa, oro en casa, lo veo por las redes, no, venga y congregue, tiene la posibilidad, hermano querido. Hay hermanos que no pueden llegar, hay hermanos en otros países que no pueden congregarse, hay hermanos que en otros países no tienen culto, hay hermanos en otros países que ni siquiera tienen Biblia, porque no les permiten, y hoy tenemos el privilegio y nos damos el gusto, todavía nos damos ¿cómo se dice? El deseo de decir, no tengo ganas de ir hoy. Hagamos el mayor esfuerzo. Dios se lo merece, Cristo se lo merece. Él pagó el precio por tus pecados y por los míos. ¿Qué te parece? Ni 1000 vidas nos alcanzan para dar gracias a Dios por lo que Dios hizo por nosotros. La vida eterna te ha dado, querido hermano, en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Terminamos la semana, viernes. Terminamos esta semana pesada de trabajo y de mucho esfuerzo. Bueno, terminemos con palabra, con oración, con bendición de parte de Dios. Amén. Oramos juntos, hermanos, para despedirnos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias por tu hermosa reflexión. Gracias porque cada día nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta semana ardua de trabajo. Hoy nos queda este día, Señor, para esforzarnos, para trabajar, danos fuerza, renueva nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos, Señor, nuestro deseo, nuestro ánimo para ir al trabajo. Señor, y dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos, para bendecir a nuestros patrones, para bendecir a nuestros compañeros. Señor, para dar gracias en todo momento, como dice tu palabra. Y a partir de mañana tenemos un día especial para disfrutar con los hermanos, para congregarnos juntos, para estar juntos, Señor. Y este fin de semana que podamos disfrutar lo que realmente tú nos das para disfrutar, Señor. Para que podamos celebrar, Señor, esta Pascua de Cristo. Señor, que es el pan, Él es la Pascua, Señor, que nosotros necesitamos celebrar. Padre, como tus hijos, como tus siervos, Padre. Señor, bendice a todo aquel que no ha creído, que no ha aceptado a Cristo todavía. Abre sus ojos, quita las vendas en este tiempo, como en todos los años, Padre. Señor, lo ponemos todo en tus manos, para que tú hagas conforme a tu voluntad y nos comprometemos contigo. Hacemos este pacto, Señor, queremos comprometernos, queremos cumplirlo. Señor, gracias te damos, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, hermano y hermana querida, pastores, amigos de lejanos lugares. Sabemos que estos devocionales llegan a muchos lugares, a muchas personas, alcanzamos a muchas personas. Compartan en los devocionales, compartan con otras personas. Sigamos avanzando, predicando el Evangelio. Y los esperamos mañana, Dios mediante, 18:30 el culto de mañana. Y bueno, nos encontraremos aquí nuevamente el día lunes, sin falta. Dios mediante, en un nuevo programa, en un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.